En la historia de los premios Goya, los premios de cine en España, se identifica la gala del año 2003 como una de las más reivindicativas contra el Partido Popular, porque fue la gala del no a la guerra, donde se afeaba al gobierno de don José María Aznar apoyar la invasión de este país del gobierno de Estados Unidos para acabar con la dictadura del señor Saddam Hussein. Bienvenidos a la 17ª edición de los premios Goya. Con todos ustedes, don José María Aznar y su bellísimo acompañante. Recordar a los gobernantes que ganar las elecciones no es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Se lo quiero dedicar a ese señor bajito que apareció hace un rato por ahí y decirle que si quiere petróleo, que no hace falta ir a Irak, que simplemente construir a Galicia y lo único que hay que hacer es recogerlo. No a la guerra. A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. A ver si es posible. También la Gala de los Goya del año 2004 había sido polémica, vinculada a la controversia en torno al documental de la pelota vasca, pero la Gala de los Goya del año 2005 era en un tono muy diferente, porque era la primera Gala de los Goya que se producía tras la llegada al poder de don José Luis Rodríguez Zapatero y con el sector mayoritario del cine español muy agradecido por el cambio de gobierno y muy elogioso hacia el señor Zapatero. De hecho, uno de los productores más importantes de cine en España en ese momento, don Jaume Roures, del grupo Mediapro, aprovechó su intervención, aparte de para agradecer al gobierno las buenas cosas que había hecho, para pedir beneficios fiscales a los productores de cine en España. Ya que está aquí la ministra, como veo que su gobierno cuando enfoca bien va hasta el final, ¿por qué no nos da una buena sección cultural donde podamos defendernos mejor? Como yo creo que no estamos aquí para forrarnos como otros, sino para promover valores, culturas, lenguas. Aquí tenemos muchas, como la mía, que es preciosa, que es el catalán, y creo que si estuviésemos un poco más protegidos y un poco más exceptuados, podríamos hacerlo mejor. Desde el periódico La Razón, un periódico crítico habitualmente hacia el cine español y hacia los premios Goya, su presidente, don Luis María Ansón, publicó un artículo, pero no contra la gala, sino contra la exministra del Partido Popular, doña Pilar del Castillo, por no haber, según él, recortado los beneficios que se daba al cine español. Pero el artículo del señor Ansón afectó poco al sector del cine, ya eran habituales las malas relaciones entre el cine español y el señor Ansón. A mí me parece miserable por parte de gente como el señor Ansón que en su periódico diga que somos del pesebre cuando él está comiendo del mismo pesebre del vecino. Ya veníamos preparados para lo que va a llover ahora, ¿no? Pero dais por sobrentendido que va a llover. No hace falta más que leer la prensa de ayer, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué leíamos en la prensa de ayer? Bueno, pues eso es lo que hablábamos del titular de La Razón, ¿no? Los más subvencionados. Pero es un punto de vista de un periódico, una persona, ¿no? Y en cambio sí molestó el artículo que publicó en el diario El País el señor don Germán Terch. Y es que la gala de los Goya coincidió con el primer intento de celebrar unas elecciones libres en Irak, en un momento en el que los grupos más radicales amenazaban de muerte a aquellos que participaran en esas elecciones democráticas por considerar que la democracia era un invento occidental contrario a los valores de aquel país. De acuerdo al criterio del señor Terch, era una contradicción que los directores de cine en España, que en el año 2003 habían sido tan claros al condenar a Estados Unidos, supuestamente por defender a Irak y a los iraquíes, ahora en el año 2005 no defendieran ni hicieran ningún tipo de homenaje a los iraquíes que querían ejercer la democracia y por ello veían su vida amenazada por los grupos radicales de Irak. No era, reconocerán, mala coincidencia esa que fijaba la entrega de los premios Goya en la fecha de las elecciones a la Asamblea Constituyente de Irak. Se brindaba, por tanto, la magnífica ocasión a todos los asistentes celebrar esta victoria, conscientes de que los que votaban se jugaban la vida. Pues no, señores. En Madrid, los de los Goya no se acordaron de los iraquíes precisamente en el día en que se jugaban la vida en las calles y plazas en la mayor parte del país para tener unos derechos algo más parecidos a los nuestros. El más contundente fue el director de cine don Fernando Trueba, que publicó un artículo
pidiendo que el país prescindiera de figuras como el señor Tertsch, diciendo que sobraban los opinadores y hacía falta más periodismo de investigación en el país. El lamentable artículo de Hermann Tertsch parte de un supuesto erróneo: el cine español es uno, error que solo contribuye a azuzar más el clima en contra de este. Lo que Tertsch está pidiendo no es que felicitemos a los valientes iraquíes, sino que nos arrepintamos y pidamos perdón por nuestros pecados. Y no tanto que brindemos por Irak, sino por Bush. Está en su derecho, y yo de considerar sus artículos histéricos. Creo que la prensa española necesita menos columnistas de púlpito y más periodismo de investigación. Había el director Severio, estaba de director adjunto Valenzuela, y estábamos de subdirector de información, estaba Monteira, y de subdirector de opinión estaba yo. Fue un enfrentamiento con la Academia de Cine, que me llamó la atención, por un artículo que se llama Goya en Faluya. Don Fernando Trueba mandó una carta indignada al país de cómo se había permitido un artículo criticando los Goya, cuando el país, digamos, era el medio de comunicación más cercano a ese... Sí, claro, es que no podían soportar que alguien se metiera con el sagrado, con la sagrada secta, ¿no? O sea, que decir, allí ellos, como son tan estupendos todos, el que se les critique no cabía, ¿no? Y que se les critique además desde el país no les cabía en la cabeza. El señor Tertsch no respondió en eventos del país, sí lo hizo desde el diario El Mundo don Víctor de la Serna Arenillas. El columnista del Mundo don Víctor de la Serna entró en la pugna a favor del señor Tertsch. La indigencia y las falsedades en la argumentación del cineasta son bastante representativas de la falta de honradez intelectual que está teniendo el discurso político de nuestros profesionales del cine, desde el inicio del conflicto de Irak hace 2 años, que es el contexto en el que hay que colocar la columna de Tertsch. Este, de hecho, ni afirma que el cine español es uno, no, aunque todos sabemos el profundo silencio mantenido por los opuestos a la postura de Trueba y de los suyos, ni por asomo pide que se aplauda a Bush. Trueba se inventa los pecados del objeto de sus iras, técnica algo totalitaria, bien conocida. Lo más gracioso es esa llamada a más reporterismo investigativo. Por ejemplo, Tertsch, y honrosos galones como gran reportero antes que columnista, podría, aparte de explicar a Trueba lo que es información, hurgar en las causas de que un manipulador musical social, Trueba Dixit, como Cambeal, llegase a alzarse con el Goya al mejor documental. El momento emotivo de aquella gala de los Goya fue el Goya una carrera al señor López Vázquez. Es un grandísimo actor, es uno de los grandes. Hombre, un Goya. Muchísimas gracias a mis compañeros de la Academia y a todos ustedes de todo corazón. Buenas noches. Pero también ahí hubo controversia porque una persona que algo tenía que ver con el señor López Vázquez se fue a despotricar contra él a un programa de televisión rosa. Ha sido mal padre, es que no ha ejercido de padre. Y ver un padre que se ha despreocupado absolutamente de ellas, sinceramente pudiendo, pues es muy penoso. Y conoce más al portero de antes que a su padre, porque su padre es como si no hubiera existido. Y esto es muy triste y muy duro. La cosa moral de llegar a un cumpleaños no felicitarla. No, hombre, por favor, no se puede ser tan cruel. No, él ha echado el telón, como dice él, echa el telón, porque es un hombre de un corazón muy duro, parece mentira. Echa el telón y claro, no es una cuestión de una obra de teatro, esto es la vida real. Como se ve, las controversias no tienen que venir siempre desde el sector político.